Bueno, continuamos, ¿están? Bueno, llegamos ahora entonces a la ¿están viendo? Sí, Ana, se ve bien, se ve bien. Ah, porque me dice su función de compartir la pantalla está en pausa, me decía, por eso preguntaba. Estamos viendo a un señor de bigotes escribiendo un libro con un reloj de arena. Yo veo eso. Claro, perfecto, Damián. Ese señor está ahí para anunciarnos, ¿no es cierto?, un hito importante, que es el surgimiento y el desarrollo, en el desarrollo de la psicología educacional, que es el momento, ¿no?, de la psicología científica, es decir, cuando pasamos, ¿no?, de la filosofía a los primeros aportes, ¿no?, de la psicología científica, ¿no?, en el siglo XIX. Y aquí vamos a encontrar algunos representantes que fueron los que se atribuyen, o la historia les atribuye, como quieran, ¿no?, el hecho de ser los primeros en realizar los experimentos que llevaron, ¿no?, a la psicología experimental. Aparentemente tenemos a Wundt en Leipzig en el 1879, pero también reclama William James en la Universidad de Harvard unos años antes, que eso ya lo había hecho él, y 5 años después de Wundt, en 1884, Bercheterev en Kazán, Rusia. O sea que hay un comienzo, ¿no?, que no está muy, muy claro y está disputado de cuál fue el primero, pero alrededor de esa época empezamos a hablar de la psicología científica, y que obviamente también, ¿no?, impacta en lo que es la psicología educacional. Empiezan allí a aparecer algunos aportes, como el de Cattell, del laboratorio también ahí de Wundt en Leipzig, que empieza a trabajar sobre los tiempos individuales, o sea, es uno de los propulsores de los movimientos de los test, o sea, empieza a haber, ¿no es cierto?, ya no una mirada de estos fenómenos que la sociedad reclama de poder ser entendidos por la psicología educacional, pero ya con elementos de la psicología científica, puntualmente. Tenemos también a Stanley Hall, o sea, cada uno desde su propio entorno, ¿no?, y abordaje, algunos desde la psicología, aportando desde la psicología del desarrollo, ¿no?, como impactando, ¿no?, en todos los fenómenos educativos, y empezando a crear elementos ya en el contexto de la psicología científica, ¿no?, específicamente Stanley Hall popularizando un cuestionario como forma de indagar la mente infantil, que es uno de los primeros, ¿no?, que va por ese lado, digamos, ¿no?, de ahí la importancia como un hito. Tenemos a William James, que es médico, pero psicólogo y filósofo, ¿no?, que nos va a brindar una serie de componentes, ¿no?, importantes, de cómo el sujeto se adapta al medio, y esto se extiende, digamos, tiene mucho impacto en los profesores de la época, ¿no?, es como una revelación que impacta, ¿no es cierto?, en la relación con los alumnos. Ahí, Ana, nos comentan por chat que está tildado el Power. ¿Les pasó a muchos o a muchas esto? Sí, no, se ve una sola imagen. Se mantuvo en el la del señor inicio. de bigotes. Yo veo toda la pantalla en negro. Ahora sí, profe. Bueno, disculpen, me hubieran dicho antes, no. Cuando yo les dije que me estaba diciendo algo, pero me dijeron algunos que veían bien y entonces continué. No nos dimos cuenta, claro, alguno captó que estabas haciendo clic y escuchó ese mínimo ruido y creo que ahí se dieron cuenta que yo tampoco me había dado cuenta. Claro, bueno.
Pero bueno, igual lo importante era escuchar. Bien. Vamos viendo distintos hitos, y cada uno de estos hitos lo puede relacionar con algo por ahí de lo que fue quedando, ¿no? Con otras cuestiones y de otras maneras. Fíjense que acá aparece un hito, ¿no? Que tiene que ver en Alemania con lo que se denomina, ¿no? El movimiento de las escuelas del trabajo. Si uno se pone a pensar con qué lo relacionaría de lo actual, ¿no? Uno podría empezar a pensar con las escuelas industriales por ahí, ¿no? Escuelas, o sea, correrse de las escuelas librescas, ¿no? A donde realmente, ¿no? Lo fundamental sería aprender, o sea, como más praxeológicas, como más actuar, ¿no? Sobre lo que va a ser después, ¿no? Lo que abarque ese título profesional, ¿no? O esa formación del estudiante en cuestiones para el trabajo, ¿no? Bien, fíjense que si bien estas cuestiones van pasando, digamos, uno va encontrando como pequeñas vertientes o pequeños impactos que esto ha tenido. Acá encontramos otra cuestión, como es, ¿qué dice? Como es en Montessori, que vamos a hablar de las escuelas, o sea, de que fundamentalmente exista esto que se denomina centros de interés, ¿no? Que es muy, muy impactante, ¿no? En todo el pensamiento europeo. María Montessori, ¿no? Trae cuestiones que se producen en Italia, que es un movimiento destinado, ¿no? a cómo determinadas cuestiones, ¿no? Pueden impactar en la formación de los niños. Estos centros de interés de María Montessori, lo que hacen, y por eso este hito para recordar, es el desplazamiento, ¿no? De que sea el maestro, el centro, esto del magistocentrismo, al puerocentrismo, es decir, al niño. Y esto, ¿no? Tiene también otra consecuencia, que es el Emile de Rousseau, ¿no? Donde lo fundamental, ¿no? Es justamente esto, ¿no? Del centro ser el maestro al centro ser el estudiante. Bien. Después tenemos cuestiones de mucha investigación, o sea, que aportan mucho más desde lo que es la psicología experimental, ¿no? Y ya yendo a una profundización de estos, tenemos a Claparède, que abarca y va planteando leyes, ¿no? Que pueden explicar determinadas cuestiones, ¿no? Que están vinculadas al proceso de aprendizaje. Habla de las leyes de la asociación. También toma la psicología animal, el hipnotismo, sueño, reflejo pavloviano. Y hace de esto, ¿no? Él trabaja en el Instituto Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, que después va a ser posteriormente lugar de trabajo de Inelder, de Rey, de Piaget, y posteriormente, porque es mucho más nuevo, digamos, más moderno, es más joven, digamos, César Coll, del cual nosotros nos ocupamos tanto. Bien, esta línea tiene que ver con que considera los fenómenos psíquicos desde el punto de vista de su función, o sea, los fenómenos psíquicos y la función en la vida, en el conjunto de la conducta en un momento dado. Entonces, ¿qué función cumplen, ¿no? Estos elementos, ¿no? investigados en la conducta, ¿no? de los sujetos en un momento dado? Que es lo fundamental que aportan. Entonces, podemos decir que este autor es un funcionalista que considera que la psicología del niño autorizaba a realizar ciertas inducciones para la práctica de la educación, es decir, como que había variables, que son esas que él había investigado, que podían influir o impactar. Entonces, la psicología de la educación orientaba, ¿no?
que para realizar ciertas inducciones que en la práctica de la educación iban a dar buenos resultados, ¿no? En este caso, la base del proceso educativo, decía Claparède, y esto me parece importante y lo seguimos tomando, no debe ser ni el miedo al castigo ni el deseo de una recompensa, ¿no? Entonces se sale del condicionamiento, ¿no?, operante que había reinado en otro momento, sino en un interés profundo por la materia o contenido que hay que asimilar. O sea, se está desprendiendo de alguna manera del constructivismo y está marcando, ¿no?, una cuestión que después de un tiempo vendrá, que es el aprendizaje significativo, Ausubel, ¿no?, y toda esa línea, ¿no?, que la importancia, ¿no?, de que el contenido, ¿no?, fuera significativo, y no porque al niño, ¿no?, se lo amenazara o se lo premiara, ¿no?, tenía que ser la actitud para que la cosa mejorara. Bien, estos son lo que podríamos decir las prescripciones de lo que llamamos la escuela nueva. Después tenemos acá otro señor que se llama John Dewey, que tiene así como aborda desde sí mismo, ¿no?, como una integración, ¿no?, de todas estas cuestiones que de alguna manera parecían como desunidas de lo que podía ser un conjunto de elementos para la psicología educacional, ¿no?, porque él desde la filosofía, pedagogo y psicólogo, ¿no?, de alguna manera reúne estas condiciones en los trabajos que realiza, ¿no?, marcando justamente esta encrucijada, ¿no?, que se da en estos fenómenos entre la filosofía, la educación y la psicología. Considera al ser humano como activo, que no se limita a recibir solo las influencias, no se limita a recibir como pasivamente las influencias ambientales, sino que es activo, y critica por igual, digamos, al idealismo, a las facultades y al realismo de los asociacionistas, ¿no? Y ahí él también va plantando su posición, ¿no es cierto?, que sostiene que la unidad de análisis no debe ser ni el estímulo ni la respuesta, sino justamente el acto del sujeto, ese acto adaptado, ¿no? Bien. Y define, ¿no?, a Claparède como genético, funcional y social. Acá ustedes conocen, supongo, este sujeto, ¿no? ¿Conocen a Thorndike? Sí. Sí. Sí, lo vimos en teorías del aprendizaje. Bien. Ahora después vamos a ver a otro sujeto que tiene que ver con lo mismo, pero que me temo a decir que no lo conocen. O sea, a Thorndike lo conocen, es un conexionista, pero ¿por qué está acá? ¿Por qué está acá? Porque integra, ¿no?, uno de los primeros psicólogos, ¿no es cierto?, que realmente puso el nombre a ese conjunto de constructos que integraban una determinada posición, ¿no es cierto?, como psicología educacional, y así la llamó. Estudió primero con William James en la Universidad de Harvard, luego con Cattell en Columbia, y imprime en la psicología educacional un perfil muy, muy característico, ¿no?, dentro de lo que llamamos porque él tenía todas sus investigaciones de laboratorio, de psicología animal y todo lo demás, la ley del efecto, etcétera, etcétera, y es el primero que publica un libro que se llama Psicología Educacional, en 1903, donde plantea el aprendizaje como una serie de conexiones entre estímulo y respuesta. Que es la primera vez que se denomina así, o sea, determina, ¿no?, cuáles son los núcleos de la psicología de la educación, con el papel del medio y de la herencia, las leyes que lo regulan, las diferencias individuales, ¿no?, lo cual lo coloca como dentro del encuadre de conexionismo, el niño como un organismo con tendencias innatas, y la psicología
educacional que él de alguna manera sustenta como una psicología de base individual. Esto tiene importancia porque en toda la historia de los distintos autores, ¿no?, que aportan a la psicología educacional, vamos a ver algunos de base individual, fundamentalmente, ¿no? Incluso ya podemos empezar a incluir esta cuestión de Piaget como de base individual, versus Vygotsky de base social, y así. Pero esto es el primer atisbo, ¿no?, de este posicionamiento de un tipo de psicología educacional de base individual. Si yo les nombro ahora, ¿qué dice acá? Si yo les nombrara ahora a Jude, ¿ustedes lo conocen? ¿No? Pero, bueno, se los presento. Este es Jude. ¿Qué hace acá? Bueno, es coetáneo, o sea, es de la misma época de Sorday. Más o menos tiene el mismo recorrido. Director de la escuela de la Universidad de Chicago, pero la gran diferencia, y esto marca un montón con Sorday, es que a él, ¿qué le preocupa? Le preocupa la escuela, le preocupa los conocimientos, ¿no?, que tiene que tener el chico, critica los trabajos que no tienen relación directa con la práctica educativa, ¿no? Su preocupación entonces deriva en el currículum. Empezamos ya a hablar de un elemento que conocemos ya en esta era, que es el currículum. Como la cantidad de conocimientos, ¿no es cierto?, que produce la sociedad, y que tienen que estar organizados de alguna manera, ¿no?, para poder ser aprendidos por los niños, sistematizados. Y esto tiene que ver con otra gran preocupación de él, que es todo lo que es la organización escolar, fundamentalmente la organización escolar. Por eso el currículum de alguna manera es aquello que organiza en niveles, en ciclos, conocimientos, contenidos para los distintos niveles, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, ¿no?, es totalmente, si bien son coetáneos, tienen un recorrido semejante, tienen propuestas totalmente distintas, ¿no? Para Sorday, los contenidos que propone para la formación, ¿no?, tienen que ver con la acumulación de la experiencia social. O sea, la sociedad va produciendo conocimientos. El niño, ¿no?, está vacío de todos esos, o sea, y se tiene que ir apropiando, ¿no? Y cómo se organiza la escuela para que ese niño se vaya apropiando, vaya, ¿no?, haciéndose con esos conocimientos. Entonces, son lo que propone Jude, procesos mentales mediante los que el niño aprende estos sistemas de experiencia social acumulada, que son las disciplinas, como objeto de estudio. Y por lo tanto, a diferencia de Sorday, ¿no?, fundamenta la psicología educacional sobre la psicología social, o sea, negando de forma radical toda viabilidad de la psicología individual, ¿no? Fíjense que acá se está anticipando un poco a todos los constructivistas de alguna manera, ¿no? Entonces, de base social. Bueno, este señor lo vamos a pasar, Binet, ustedes lo conocen porque estudia la inteligencia, pero nos vamos a ir, para que el tiempo nos vaya dando, en lo que les planteaba, que es importante ahora, reunir en lo que Cole denomina tradiciones. Cole dice, bueno, todo esto que fuimos viendo, ¿no?, a lo largo de tantos años y todo lo demás, uno puede verlo reunido, ¿no?, en lo que él conceptualiza como tradiciones. Y él va a fijar distintas tradiciones que coinciden, ¿no?, con determinados países, como los clasifica, ¿no? Por un lado, es decir, cómo, ¿no?, las diferencias particulares de cada país fue determinando factores
que la disciplina adopta en esos países. O sea, por un lado la característica, ¿no?, o la tradición de Estados Unidos, que ahí, bueno, ya vimos recién justamente una tradición mucho más desde la investigación, mucho más experimental. Los dos fundamentales que dan origen a la psicología educacional, como son Thorndike y Jung, con uno de base individual y otro de base social, y que esto es interesante, este origen para Estados Unidos, porque a un día, si uno entra, ¿no?, a la Asociación Americana de Psicología, en su división específicamente de psicología escolar, ¿no?, uno ve aún las peleas, ¿no?, entre los distintos grupos en relación a lo individual y a lo social, y las distintas modalidades que adquiere la psicología escolar allí. Eso por un lado. Por otro lado, Rusia tiene otra tradición, ¿no?, que es la impermeabilidad científica, ¿no?, y cultural del pensamiento soviético, también, digamos, atravesado por lo que fue la Revolución Rusa, y por qué de alguna manera nosotros llegamos a conocer mucho más tempranamente, ¿no?, a un Pavlov y el reflejo condicionado, etcétera, que a un Vygotsky, que fue alguien que tuvo un desarrollo muy importante, ¿no? Que si bien lo tuvo Ana, después de la muerte de Stalin se dieron a conocer sus escritos, que en realidad ya los había escrito. Claro, y no por él, porque él muere en el 34, en 1934, ¿no? Y es recién en el 58, creo, más o menos, en un congreso en Montreal, ¿no? Y por los neo-vygotsquianos, o sea, Luria, o sea, aquellos que de alguna manera agarraron todo lo que estaba diseminado y lo publicaron, lo armaron, Wertz, bueno, todos los, Newman, Cole, o sea, todos los neo-vygotsquianos, ¿no?, de alguna manera fueron los que lo instalaron hoy en día, digamos, y hoy en día está en vigencia justamente, ¿no?, producto de haberse podido salir de Rusia, ¿no?, y en otro contexto, ¿no?, hablar de ese sistema de señales, como es lo que hacen en ese momento, ¿no? Bien. Bueno. ¿Qué pasó en Francia? Francia es muy, muy, muy heterogénea. Y acá en Francia hay una particularidad, que es la siguiente, es decir, no se habla de psicología educacional, pero sin embargo, ¿no?, acá los representantes tenemos a Binet, Janet, Crowley, Claparède, Wallon, Sassot, Piaget, bueno, etc. Lo denominan psicología educativa, lo que ha sido de alguna manera conocida, ¿no?, por los psicólogos franceses, más como psicopedagogía, o psicología pedagógica, pero no, esto incluso, ustedes conocen que hay una carrera de psicopedagogía, ¿sí? Hay una carrera de psicopedagogía, pero de alguna manera esta carrera, ¿no?, no tiene un objeto de estudio propio. O sea, lo toma de la psicología educacional. O sea, es como que si nosotros independizamos, si la pedagogía, ¿no?, es una disciplina independiente, autónoma, digamos, está tomando elementos de la psicología, de la parte praxeológica de la psicología, de una de las partes, ¿no?, de uno de los, para nosotros y en nuestra carrera, sería como uno de los ámbitos. Es como si yo dijera, bueno, hago algo independiente de la psicología laboral, algo independiente de la psicología jurídica, ¿me entienden? ¿No? Entonces, hay como un enfrentamiento, de hecho, entre psicólogos y psicopedagogos que están en los equipos, hay así como porque incluso en la designación, me refiero a la provincia de Buenos Aires, en los equipos de la Dirección de Psicología, que para un mismo cargo, por ejemplo, el orientador educacional, puede ser también un psicopedagogo, cuando en realidad
es más de la parte, debería ser más de la parte pedagógica, puramente, y sería un orientador del aprendizaje. Pero bueno, ahí lleva, ¿no es cierto?, a determinadas enfrentamientos, ¿no?, por las implicancias que la formación profesional, ¿no es cierto?, deriva con acciones concretas, ¿no?, que no se terminan de cumplir, porque a veces está el psicopedagogo a cargo del orientador, del rol de orientador educacional, y le faltan algunos elementos, ¿no?, concretamente, que sí el psicólogo tiene. Entonces, cuando van los practicantes o los residentes, eso se nota, ¿no? Es decir, vos que te estás formando como psicólogo, porque yo, ¿no? Se va dando en la práctica concreta, pero que bueno, de alguna manera esto tuvo así como un origen en la tradición francófona, o sea, los franceses lo armaron así. Acá tuvo mucho desarrollo la escuela de Ginebra, que fue la base. Después, cuando veamos el modelo socioconstructivista, los socioconstructivistas se forman ahí, en la escuela de Ginebra, con muy buen desarrollo de la psicología social genética, de la psicología social, en el cual también César Coll, que nosotros lo estamos conociendo, digamos, se forma, ¿no?, y hace investigaciones allí. Bueno, la idea de la escuela esta de Ginebra de poner las tentativas de la psicología científica que se venía desarrollando, ¿no?, a las necesidades de la educación que aparece en Francia, con una gran importancia de la psicología escolar, fundamentalmente. ¿Qué pasó en España? España quedó, digamos, atrapada y sin salida en relación a lo que fue el franquismo, ¿no? O sea, donde realmente esto le provocó un gran atraso, ¿no?, al desarrollo que tenían otros países en cuanto a la psicología educacional. Es recién después, ¿no es cierto?, de que cae Franco, que empiezan las primeras situaciones con el cambio de educación que tiene España. Ahí entonces ven las necesidades de generar equipos de trabajo en las instituciones, los equipos de orientación nuestros, digamos, y ahí entonces empiezan a recurrir más que nada a la tradición francesa, ¿no? España comienza a nutrirse mucho de lo que ha sido el desarrollo que ha tenido la tradición francesa de investigaciones, publicaciones, mucho más que de Estados Unidos, ¿no? Bien. Les muestro un dato para relacionar, posicionarnos y todo lo demás. Vamos a ver, antes de lo que venía ahora, es lo que fue pasando en la provincia. Dejamos el mundo, ¿sí?, y lo más antiguo, ¿no?, y nos vamos a ir a lo que ha pasado en la provincia de Buenos Aires, ¿no?, a grandes rasgos. Miren esta diapositiva. Esto tiene que ver con la creación de las universidades nacionales, ¿no? Fíjense, la de Rosario en el 54, Buenos Aires 57, Cuyo 58, La Plata 58, Córdoba 59, Tucumán. O sea, entre el 54 y el 59. Ahora vamos a ir a una historia de la provincia de Buenos Aires que comienza en el año 48. ¿Qué cosa inferimos? Que no había aún, no teníamos psicólogos formados, ¿no? O sea, eso es un dato, digamos, para empezar a pensar los traspiés y los devenires de lo que es incluso actualmente la psicología educacional en nuestros equipos, en nuestras escuelas. Bien, acá estamos, en el 48, ¿no? Bueno, esto es medio engorroso, o sea, se hacen una serie de pasos, decretos, se generan departamentos de orientación profesional, experimental. No teníamos entonces psicólogos, teníamos maestros, ¿no?, que eran los primeros que se fueron formando como para poder trabajar. ¿Trabajar de qué? ¿Cuál era la necesidad? Nos estamos quedando sin tiempo. Bueno, volvemos a entrar. ¿Cuál era la necesidad del país en ese momento, por esa era, por esa fecha?
era considerada la Argentina el granero del mundo, ¿no? O sea, se necesitaba de alguna manera mano de obra formada, capacitada, ¿no? Pero dentro de esta necesidad, digamos, que tenía el país de ordenarse para exportar y, bueno, para consolidar esta cuestión, ¿no? Hacia el mundo. Y ahí entonces empieza como una necesidad de orientación, lo que sería la orientación vocacional, ¿no? Para que en las escuelas los chicos tuvieran así como una orientación más, se supone que en ese momento era tendiente a lo agrícola, ganadero, a lo agropecuario y todo ese tipo de cuestiones. Pero ese es como el primer indicio, ¿no? En la provincia de Buenos Aires. Bien, se empiezan a hacer organizaciones, porque después se empezó a trabajar con las problemáticas, se armaron otros departamentos que se ocuparon de menores, de adultos, de excepcionales. Todo esto, si hoy día uno sigue una línea de tiempo, empezamos a ver, ¿no? Las escuelas de adultos, las escuelas especiales, como origen ya en esos primeros departamentos, ¿no? Que se fueron creando. En el 49 se crea la Dirección de Psicología Educacional, que hoy no la tenemos, ¿no? Y así se van perfeccionando misiones, funciones que van teniendo, ¿no? Después se va extendiendo al resto de la provincia, no solo en Buenos Aires, aparecen los primeros que trabajaban se llamaban asistentes educacionales y sociales, lo que hoy se llaman orientadores educacionales, educadores sociales. Se reestructura la dirección, tenemos psicología educacional, orientación profesional, acción social y asesoría médica. Bien. Se crean por el año 56 lo que se denominaron grados A. Era un solo grado por escuela para los chicos que tenían dificultades de aprendizaje. Bien. Bueno, vamos a ir pasando un poquito. Vamos a llegar a un momento en donde hay ciertas dificultades. Nunca tuvimos el cargo de psicólogo en planta funcional, en los equipos de las escuelas. No estaba el cargo de psicólogo como psicólogo educacional, sino siempre como asistente educacional, asistente social. Hoy es orientador educacional, orientador social. Y por ahí esto tiene que ver con una tradición de no puntualizar lo psicológico. Solamente sí, también pienso como la disciplina, al ser tan joven, el involucramiento de los psiquiatras, siempre fuimos asistentes. Claro. Creo que viene ahí teñido. Claro, sí, totalmente. Y el hecho de que no había una figura fuerte en la dirección de psicología que defendiera, digamos, la diferencia que podía haber entre un asistente, ¿no? Y un psicólogo educacional, ¿no? que tuviera una formación universitaria puntual para ocupar ese rol. En un momento político, ¿no? En el año 90, se presentó un decreto para que los que eran psicólogos, que lo conozco bien porque estaba trabajando en ese momento, los que eran psicólogos y estaban como asistentes, pasaran en la POF, en la planta orgánica funcional, como psicólogos educacionales, o sea, como jerarquizarlos hacia eso. Quedaba el cargo de auxiliar, de ayudante pero el otro cargo se creaba. No tuvo efecto, no se efectivizó, y cuando apareció la planta funcional para el año siguiente, el cargo había desaparecido, como para que uno hiciera las presentaciones para tomarlo. Entonces, bueno, ahí se acaba la historia y nunca más se habló del psicólogo puntualmente en los equipos.
¿qué pasa? Esta dirección, de donde dependían y todo lo demás, llamaba Dirección de Psicología y Asistencia Social Escolar, y dura este nombre y esta estructuración hasta el 2006. A partir de ahí, ¿qué pasa? ¿No? Cuando comienza el año lectivo 2007, aparecen nuevas comunicaciones y un cambio de nombre. La modalidad pasa a llamarse Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social. Es decir, y está muy bueno porque de alguna manera se deja de pensar en la cuestión de asistencia, por eso también se le cambia después el nombre a los integrantes de los equipos, o sea, la cuestión asistencialista empezó a estar mal vista, ¿sí? Y mucho la educación más contextuada, la comunidad, la pedagogía social, entonces es una línea que es la que está hoy día, así arranca lo que vamos a ver. Fíjense que a partir de eso se construyen una serie se llaman dispositivos, que es lo que tenemos hoy día. Bueno, tenemos los centros educativos complementarios, tenemos los equipos que ya estaban, estas cosas ya estaban, pero empiezan los equipos interdisciplinarios que impactan en el distrito, en el campo. O sea, tratan de que no sea solo en la escuela, sino otro tipo, ¿no? Entonces aparecen los equipos interdisciplinarios, los equipos para adolescentes, los equipos para primera infancia, etcétera, ¿no? Que son todos esos cuadritos que después lo pueden revisar. En este momento, para ir a la actualidad, ¿quiénes componen o deberían componer un equipo en cada escuela? Orientadora educacional, orientadora social, orientador del aprendizaje, fonobiológica, orientación médica, que no todas las escuelas tienen toda esta cantidad de personajes, ¿no es cierto? Que es los dependientes de la Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social, como así se llama actualmente. Bien. Después se dio un cambio, estuvimos transitando en los años 90 la ley federal, después se suplantó, ¿no? Entre el 2007 y 2009 coexistían las dos, y en el 2010 comienza a regir la ley nacional, que es la ley que tenemos ahora. Ustedes van a tener la Ley Nacional de Educación y la provincial, ¿no? Que datan de ese año, ¿sí? Bien. A partir de ahí, ¿no es cierto?, empezamos a tener también nuevas comunicaciones, sobre todo, allá. Profe, nos vamos a conectar y se corta. Sí, porque yo me quedé como, me sacó a mí. Yo no sé por qué me sacó a mí. Yo las veo a ustedes, pero no me veo a mí. Ahora los veo. Los veo si apago el compartir. Claro, tenías que compartir pantalla, no estaba el PowerPoint, pero estaba la pantalla, por eso no te veías a vos mismo. No a mí mismo. Ah, puede ser, está bien. Bueno, veamos si puedo compartirles lo importante a lo que quería llegar, y ya ahí estaríamos más o menos terminando, porque ya les comenté un poco la tarea, es que al final del Power ustedes encuentran un URL, un link, que es el link actual para todas las comunicaciones, ¿sí? Las antiguas y las nuevas, incluso las que se fueron dando durante el ASPO, de la Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social. Hay ese sitio donde van a encontrar todas las normativas, hay comunicaciones, hay disposiciones, etc. Está todo centrado ahí, porque había otra página que le dieron de baja, que estuvo puesta en el programa, por eso les hago, digamos, esta aclaración, ¿verdad? Bien. Mientras que nos dejen en el aire, hablemos. Y me parece que ya no habría demasiada necesidad, a menos que quieran comentar.